Estimadas y estimados, muy buenas noches. Les agradezco por estar presentes. Agradezco mucho la participación de Julio Orbizu, Rafael Salgado y Nina Humala. Vivimos un momento particular en nuestro país marcado por el avance de una ofensiva conservadora, donde sectores de la ultraderecha vienen ganando espacios cada vez más y buscan copar cada vez más ámbitos del poder institucional. Lo más preocupante es que lo hacen sin haber ganado las elecciones y sin contar con un respaldo ciudadano mayoritario. Aún así, impulsan leyes, toman decisiones que afectan derechos fundamentales y van allanando el terreno para consolidar un proyecto autoritario, conservador y excluyente. Uno de los pilares de esta estrategia es la criminalización de la protesta social. Quienes se movilizan, exigen derechos o expresan disensos son rápidamente acusados, estigmatizados y perseguidos. Para que este avance político se sostenga, necesitan eliminar o debilitar toda forma de resistencia o pensamiento crítico. Y en este marco, el uso del terruqueo como herramienta de miedo y silenciamiento ha cobrado una nueva dimensión. Hace poco, ¿no? Incluso a vecinos del distrito de Miraflores, para que veamos lo absurdo, ridículo, pero a la vez muy peligroso que está esta situación. Un distrito tradicionalmente identificado con sectores de clase media o alta, se les ha terruqueado por protestar contra la gestión del alcalde Carlos Canales. La movilización vecinal de Miraflores es solo un ejemplo de cómo se busca deslegitimar la participación ciudadana mediante el miedo. Entonces, desde acá un saludo a los combativos vecinos de Miraflores. En paralelo, vemos la aprobación y promoción de leyes como la nueva ley del cine, que busca, entre otras cosas, controlar y censurar contenidos, o la modificación de la ley APSI, que regula las actividades de las ONGs. Mediante esta ley, por ejemplo, las personas que son víctimas de violencia del Estado, o que son en general víctimas del Estado, no van a tener instituciones que las puedan patrocinar, lo cual es gravísimo. Muchos de los casos de derechos humanos que han salido a la luz y que han obtenido justicia ha sido porque justamente ha habido esta posibilidad de que se ejerza el derecho a la defensa de personas que normalmente no hubieran tenido esta posibilidad de no haber sido por la intervención de esas instituciones. También tenemos la censura de contenidos en los textos escolares y las iniciativas absurdas como el intento de cambiar el nombre de la Plaza Bolívar por Plaza de la Constitución, en un gesto simbólico que pretende una lectura única y sesgada de la historia. De igual manera, se censura a que determinados artistas puedan participar de eventos públicos. Todo esto revela una intención clara: construir un relato oficial, conservador, cerrar los márgenes del pensamiento crítico y convertir al Estado en un instrumento al servicio de los intereses políticos, económicos e ideológicos muy concretos. Por ejemplo, ahora se acaba de aprobar esta ley de amnistía para los militares que han violado derechos humanos, ¿no? Y lo hacen en un terreno que ellos consideran que es llano. No en vano hicieron esta matanza en el estallido social peruano, ¿no? que sucedió hace 2 años. Entonces han generado las condiciones para poder aplicar este plan, ¿no? Autoritario. Mi nombre es Gerardo Sarabia y los voy a acompañar, voy a moderar esta conversación. La pregunta es, la primera pregunta, ¿no? Para empezar esta conversación es: ¿cómo se entiende, por ejemplo, el caso Perseo en este contexto, en un contexto más amplio de ofensiva conservadora y autoritaria? ¿Se trata de una estrategia sistemática de control y represión o es un evento aislado con motivaciones judiciales legítimas? Entonces, le doy la palabra a Rafael Salgado. Rafael es ingeniero ambiental, educador popular, es el autor del libro Del silencio y otros ruidos, tiene una actividad prolífica de denuncia y de análisis, constantemente está analizando cómo vivimos este contexto.
y es un hijo de su padre. Lo cual él reivindica o sea, el ser humano dentro de una persona que participó en un grupo insurgente, ¿no? Que es algo, que es una labor pedagógica, que es muy importante, pero que creo que en cualquier otro lugar, en cualquier otro contexto podría parecer pues algo absurdo, porque entendemos pues que somos todos seres humanos y que tenemos los mismos derechos, ¿no? Pero en el Perú no sucede eso. Y la labor pedagógica que hace Rafael es muy importante al respecto. Con ustedes, Rafael. Bueno, gracias Gerardo por la presentación y voy a comentar algunas cosas más. En primer lugar, definitivamente agradecer a Nina por la invitación y por el espacio y la oportunidad de dialogar seguir dialogando con ella. Venimos haciendo ya varias actividades juntos y también pues de continuar a dialogar con Gerardo y ahora con Julio, ¿no? Sobre estos temas. Quiero partir lo que quiero comentar situando, ¿no? De quién habla y desde qué experiencia de vida les hago estas reflexiones, ¿no? En primer lugar, ya lo dijo Gerardo, mi padre fue un militante de lo que fue el MRTA y por esa militancia y sus actividades lo detuvieron arbitrariamente, lo torturaron y lo asesinaron en el 93, ¿no? Por efectivos de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ahí inicia un largo periodo de silencio y que ahora con lo que toca el conversatorio de censura y autocensura, ¿no? Vivíamos los años de la dictadura fujimorista y era difícil salir a denunciar, lo hicimos, lo hizo mi madre, pero luego llegaron las leyes de amnistía, ¿no? En el 95 y entonces se acabó toda esa posibilidad. Y fue más bien en el marco del fin de la dictadura, del proceso de transición a la democracia, la justicia transicional, la CBR, que yo me fui encontrando, encontrando espacios para hablar y encontrando otras gentes y otras personas que habían vivido historias similares a la mía. Y bueno, en el 2005 decidimos formar una experiencia colectiva que se llamó Hijos de Perú, y lo hicimos, y cuento eso porque sentíamos que memorias como las nuestras, experiencias de vidas como las nuestras y las denuncias que hacíamos no tenían espacio en ese marco que se estaba abriendo, ¿no? Es denunciar lo que habíamos vivido y exigir los derechos humanos para estas personas consideradas terroristas, ¿no? Entonces ahí empieza un largo camino, ya son más de 20 años trabajando no solo la denuncia, sino una lucha social, política, ¿no? Articulada, y voy a desarrollar algunas ideas en torno a eso. Y entonces, para mí, una primera idea central en un conversatorio sobre censura, criminalización y terruqueo es hablar de la violencia que atraviesa nuestro país, ¿no? Que ya bien mencionaba Gerardo, ¿no? Y la subida de grupos ultraconservadores, ¿no? Y que se benefician de esa violencia. No es una violencia que no comenzó con la guerra interna o el conflicto armado o la época del terrorismo, como queramos llamarlo, no tenemos un consenso ni siquiera en eso, ¿no? Ni tampoco terminó con ese conflicto y lo estamos viendo cómo aumenta la violencia, ¿no? Y no es solo, una cosa que yo creo que pasa desapercibida es que no es solo la violencia de los grupos mafiosos, ¿no? De los que cobran cupos en las ciudades, ¿no? De las represiones, también hay del otro lado resistencias que se están armando, ¿no? Y tenemos que ver lo que está pasando en la Amazonía. Diversos pueblos amazónicos están decidiendo armarse para defender su territorio por la inacción del Estado y la confrontación a la que están las mafias. Entonces hay toda yo creo que ese es un tema importante a pensar y es un tema difícil a tratar en el Perú, hablar de la violencia política, de todo. Entonces me parece que este conversatorio atraviesa también eso, ¿no? Y hay que reflexionarlo. Y bueno, en el Perú, yo decía, hemos pasado un proceso de justicia transicional, incluso podríamos ser un caso modelo, hemos tenido comisión de la verdad, hay leyes de víctimas, hay reparaciones, se juzgaron a militares, se metió preso al dictador Fujimori, y hoy por hoy pues, vemos cómo todo eso se está desmantelando poco a poco, ¿no? Y yo creo que hay
una cosa que faltó también ahí y es la disputa por la hegemonía de otra memoria, ¿no? O sea, en el Perú hay una memoria que es la más hegemónica y que la CBR no logró contrarrestar, y todo el movimiento de derechos humanos, que es la memoria de la pacificación y el desarrollo, que es así como se cuenta lo que sucedió en los 90, ¿no? Toda esta guerra de pacificación contra estos grupos armados, ¿no? Y eso me lleva a afirmar que hay dos memorias oficiales en el país, ¿no? Está esta memoria oficial de la pacificación y el desarrollo enarbolada por los grupos de derecha, los militares, ¿no? Y los grupos de poder económico, y está también la memoria oficial de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que fue una institución del Estado y que está avalada por todo el movimiento de derechos humanos, ¿no? Y para mí esas dos memorias tienen un punto en común, que es justamente la condena de quienes se alzaron en armas en los 80 y los 90, ¿no? Eso las liga y derroquean en general. Y aquí no estoy hablando de que avalen o no avalen lo que hizo el MRTA o Sendero Luminoso, estoy hablando de entender lo que sucedió en el país de manera mucho más compleja y no solo decir toda la culpa la tuvieron ellos porque hicieron la guerra, ¿no? Entonces, eso me parece un elemento clave, y con eso termino esta primera parte, que también es que estamos volviendo a vivir todo lo que sucedió en los 90, ¿no? O sea, un golpe de Estado, represión, un cambio constitucionales y ahora leyes de impunidad, como ya los mencionó Gerardo, ¿no? Entonces, para ya hablar de los tres temas que nos invita el conversatorio, pues sí, hay una censura, y que me parece que nos quedamos cortos cuando pensamos en las censuras más, yo diría, como la punta del iceberg, ¿no? O sea, hay una censura a ciertas producciones de cine, a ciertas obras de teatro y todo eso, pero la censura ha ido desde hace muchos años a muchas más, hay muchas voces censuradas, y yo estoy aquí levantando la voz en ese sentido. O sea, hay muchas experiencias de vida de gente que fue de Sendero en el MRTA que no tienen espacio para hablar y contar y decir las cosas que vivieron. Yo recuerdo cuando incluso gente del MRTA quiso pedir disculpas en el Hotel Bolívar, que está enfrente de la Plaza San Martín, y se los negaron, o sea, los censuraron y querían pedir disculpas. O sea, no me parece una cosa completamente ilógica, ¿no? Intentaban reconocer sus roles, qué sé yo, y pedir disculpas, y se los negaron. Ahí hay una censura, pero frente a esa censura no se alza la voz, no se reclama que se den esos espacios, ¿no? Entonces, y ahí me pregunta, ¿quiénes se censuran? ¿Qué voces no se escuchan? Y creo que hemos llegado incluso un poco más allá. ¿Qué dolor se censura? Porque tampoco es que uno pueda salir a decir, bueno, a mi padre lo torturaron, aquí me violaron. No, eso no se puede salir a decir en el espacio público si es que no partes del deslinde. Entonces ahí hay un primer tema que me parece, y que se liga mucho a esta unión entre las dos memorias que les digo, ¿no? Y hay casos, hay un montón, como lo del mausoleo en Comas, que se destruyó, ¿no? Y bueno, infinidad de casos, ¿no? Lo segundo